Bueno, tenemos días importantes. El 1 de marzo vino a la apertura de sesiones Mauricio Macri y contrastando lo que fue luego el discurso de la presidenta en la apertura de sesiones del nivel del Congreso Nacional, tuvimos una escueta apertura de sesiones en lo que hubiera debido ser una rendición de cuentas del tercer año de su gestión. Nos dijo que nos dejaba un libro, nos dejó apenas un panfleto anillado que no llega de alto 1 centímetro, que está lleno de ilustraciones grandes, que no tiene datos y resultados en la mayoría de las áreas. Si bien dice que fue elaborado por un observatorio de datos de resultados de la Ciudad de Buenos Aires. Esto ya había pasado cuando estuvimos en la rueda de ministros en fin de año, antes del presupuesto. Nos quejamos porque no había datos, no había resultados, y lo que corroboramos por tercer año consecutivo con los datos del cuarto trimestre del año 2010 es nuevamente una subejecución presupuestaria aproximadamente del 25% en algunos rubros muy sensibles, y que llega a cifras más duras en cuanto a la inejecución en el caso de la inejecución presupuestaria en datos de vivienda. También, bueno, un tema que hemos seguido, la inejecución en materia de infraestructura escolar es muy alta, y también en el caso específico de educación sexual, que vinimos bregando por eso durante todo el año, en el cuarto trimestre se llegó recién a ejecutar el 4% en materia de educación sexual, lo que verdaderamente es una burla. Yo sé que ese es un tema muy específico, pero como nos dijeron que iban a mostrarnos la ejecución a fin de año, volvemos a destacar que no se ejecutó tampoco en este tema. Hoy estamos con el debate del presupuesto. Si bien amanecieron los medios de comunicación diciendo que el PRO había abierto el debate del presupuesto, que se había incorporado el presupuesto para el Garrahan, que habían incorporado la modificación y los aumentos de sueldo para el personal, nos seguimos encontrando con algunos temas que nos preocupan y nos ocupan. Fundamentalmente la falta de desglose y la falta de detalle de lo que serán las obras que ellos pretenden hacer en materia de infraestructura y en materia de vivienda. O sea, por un lado, hay un importante endeudamiento que se plantea y no hay un desglose de las obras que se irían a cubrir con ese endeudamiento, y tampoco hay un detalle de las características del endeudamiento, cosa que no estamos de acuerdo porque ya hubo endeudamientos anteriores que tuvieron comisiones estrafalarias altísimas, que tuvieron tasas de interés altísimas, que tuvieron condiciones bochornosas. Hubo una causa penal. Finalmente, por supuesto, como suele suceder, el derecho penal mínimo no condena en estos casos, pero no cabe duda que hay una falta de ética en lo que fue el endeudamiento anterior, en los bonos tango, y como no queremos que esto se repita, estamos insistiendo para que haya un detalle de las condiciones en las cuales se va a seguir produciendo ese endeudamiento, un detalle de las obras a los cuales van a afectar esa deuda en la inversión, y un detalle de las obras en lo que hace a vivienda y al rubro vivienda, que está genéricamente puntualizado, pero no tampoco especificado obras y detalles. Por el otro lado, si bien está muy bien intentar hacer obras de infraestructura, como es el caso de los subtes, llama la atención que se crea que en un año se van a poder hacer las obras que no se hicieron en 3 años, pero igual ese rubro está inflado. Así que estamos en pleno debate, estamos en plena sesión. En principio nuestro bloque no va a acompañar el proyecto del presupuesto del PRO, vamos a votarlo en contra, pero veremos si en el transcurso de la sesión hay alguna otra modificación. Y bueno, y por supuesto, la presentación del año que hizo Mauricio Macri ayer con sus prioridades nos manda 8 eslogans de campaña que poco tienen que ver con lo que ya en los hechos se ha venido demostrando durante estos 3 años. Vuelve a insistir con lo que dijo el año pasado y mintió de la prioridad para los niños. El año pasado habló de la prioridad niñez y sin embargo la mortalidad infantil avanzó en la Ciudad de Buenos Aires. Nos preguntamos qué es prioridad niñez si hay más mortalidad infantil.
sobre todo por causas vinculadas a la pobreza, a la indigencia, a la falta de atención, a los niños que se murieron en la calle en situación de sin techo, los niños que se murieron porque no llegó una ambulancia. Y este año nos habla de los centros de cuidado infantil. El principal proyecto que yo presenté como diputada es la universalización de la educación inicial, para que los niños de 45 días y 5 años tengan cobertura. Sin embargo, ese proyecto no se trató en comisión. Ahora nos hablan del centro de cuidado infantil. Estamos realmente preocupados porque la educación inicial debe ser dada fundamentalmente por docentes bajo la égida del Ministerio de Educación, y lo que está sucediendo con esos centros infantiles es que siguen en un modelo asistencialista, clientelar, donde los niños están en guardaniños en lugar de estar en el ámbito educativo. Esto no quiere decir que no se recuperen los saberes de las madres cuidadoras, de las ONGs que han venido cubriendo esta necesidad histórica, pueden ser integrados como personal no docente, pero lo que Macri tiene que hacer es crear escuelas infantiles, dar vacante en las escuelas del sur de la ciudad en lugar de vendernos una nube de humo nuevamente este proyecto de centros de educación infantil. Algo parecido con el tema ambiental. Dice que debe ser una política de Estado la política de reducción de cambio climático. Por supuesto estamos de acuerdo. Yo estuve en México en la reunión de alcaldes a la que él no fue, planteando la necesidad de la reducción de las emisiones y del uso de la energía racional para evitar el cambio climático. Ahora, no trataron tampoco mi proyecto de ley de construcciones sustentables y tampoco se aprobó hasta ahora mi proyecto de ley de compras sustentables que tienen ese objetivo. Hay un doble discurso, es muy difícil creer en los compromisos ambientales de Macri cuando no se cumple con los dos compromisos fundamentales que debieran tener en la Ciudad de Buenos Aires, la ley de basura cero y el estado de situación del riachuelo por parte de la Ciudad de Buenos Aires deja mucho que desear, como lo contamos durante estos días. Bueno, y una serie de temas más que los iremos comentando en estas semanas, pero ahora me vuelvo a la sesión del presupuesto para seguir el debate.